Saludos comunidad jardineña, las veredas y el sector urbano, también a quienes nos visitan. Bienvenidos y a los pueblos del suroeste antioqueño que nos escuchan. Hoy es viernes 17 de octubre de 2025. Bienvenidos a este tramo de la Ruta Cultural transmitido por Ondas de Jardín, la radio de la Villa Encantada. Ruta Cultural es un espacio para divulgar información pertinente a proyectos y actividades culturales que se crean en Jardín y el suroeste antioqueño. Recuerde que puede escuchar nuestros programas grabados en diferentes aplicaciones, en Spotify, Facebook e Instagram con el nombre de Ruta Cultural. También nos encuentra en el canal de YouTube de Conversaciones con Martín Cruz Santos. Muy bien, hombre, Martín. Un saludo a todos los radio oyentes. Estamos aquí hoy disfrutando de este nuevo programa, La Ruta Cultural, que trae contenidos para que disfrutemos la sensibilidad artística del municipio de Jardín. Muy bien, William, hemos tenido una semana, yo creo que ya es como repetitivo decir hemos tenido una semana porque todas las semanas suelen ser muy ricas culturalmente en Jardín, pero en estos días tenemos la visita de dos hermanos, escritores. Es un provecho, Martín, poder compartir con todos el disfrute que tenemos al oír a alguien como Javier Echeverry Restrepo. En palabras de varios escritores colombianos, uno de los mejores escritores colombianos que pues tiene una obra enmarcada en la ficción fantástica con un arraigo al territorio de Jardín muy especial, en donde mienta sus montañas, sus veredas y sus mitos y leyendas. Este programa con Javier Echeverry Restrepo lo estamos realizando en instituciones educativas. Ayer estuvimos en el Liceo San Antonio compartiendo con los estudiantes, escuchando a Javier contar sus anécdotas acerca de la necesidad y el privilegio de escribir y de leer, una vida dedicada a la lectura y a la escritura. Es un valiente, es un personaje con un carácter y una nobleza que impactan, una luz muy especial, y es un reflejo y es un llamado, es una experiencia de vida que nos da para que nos acerquemos cada vez más a la lectura y a ese beneficio tan espiritual que es la escritura, sobre todo hoy en día, en el cual, ya lo hemos dicho, las redes sociales tienden a minimizar esa potencia que tiene la escritura, poder sacar del puño, del corazón y del cerebro las ideas, las sensaciones, las percepciones que tenemos acerca de la vida. Y amigas y amigos Radio Escuchas, esta tarde a las 4:30 en la Casa Museo Clara Rojas tendremos la oportunidad de conversar con Javier Echeverry Restrepo. Creo que es una oportunidad única, como William nos acaba de decir. Él ha estado yendo a diferentes veredas, las instituciones educativas, nuestros jóvenes estudiantes han tenido esa oportunidad, y hoy a las 4:30 en la Casa Museo Clara Rojas tendremos un conversatorio. William, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, acerca de Javier hay mucho más que contar, y en el evento de hoy sabremos los detalles pertinentes a todo ese universo que maneja Javier Echeverry Restrepo. Pero como adelanto, Editorial Libros para Pensar viene reeditando su obra. Recordemos que Javier Echeverry Restrepo es el famoso escritor jardineño de Las Gavinas, de El Enruanado del Puente Pisano, de Carabina, y de muchos otros relatos que muchos de quienes nos oyen saben que están enmarcados en nuestra cultura popular, cuentos que son arraigados a una realidad y que muchos conocieron de cerca, sobre todo nuestros abuelos. Javier Echeverry es un escritor en este momento un tanto subvalorado porque estamos en pleno auge comercial y la literatura comercial
acapara toda la atención. Pero en palabras de Memo Ángel, un escritor de Radio Bolivariana, que tiene un programa ahí, en uno de sus programas dice que Javier es escritor, un escritor de novela negra, dice él, y uno de los grandes escritores de Colombia, por ser auténtico. Pero también Luis Fernando Macías fue quien con esta editorial le recomendó a la editorial republicar su obra, reeditar su obra, perdón. Y también Henry Díaz, un dramaturgo colombiano que ha ganado varios premios en diferentes países por, su obra por sus obras de teatro, recalca también que es uno de los grandes escritores de Colombia. Sobre todo por eso, porque mezclan la tradición oral, la memoria de los pueblos en cuanto a los mitos y leyendas, y reivindica una manera de escribir muy vanguardista, muy original. Aquí en Colombia no vamos a encontrar un escritor como este, jardineño Javier Echeverri Restrepo, que tenga esa manera, esa estética de acercarse a la literatura. Amigas y amigos jardineños, con esta descripción que nos hace nuestro amigo William, hacemos la invitación para que se den cita hoy, viernes 17 de octubre a las 4:30 de la tarde en la Casa Museo Clara Rojas. Nos alegra poder presentarle a un amigo jardineño. Realmente este amigo jardineño, gran conocedor de la cultura y del patrimonio cultural de la Villa Encantada. Nos referimos a Roberto Luis Díaz Chaverra, intérprete del patrimonio cultural. Bienvenido, Roberto. Buenos días a todos, a la gente de aquí de Jardín, a toda la comunidad. Primero que todo, muchas gracias por invitarme. Y bueno, yo miro esto como una disculpa, porque hay disculpas buenas y malas. Una buena disculpa para conversar y aportar. Muchas gracias por invitarme. Es un privilegio, Roberto, poder conversar con su merced, aquí con Martín, con quienes entre nosotros tres ya hemos disfrutado varios tintos, disfrutando de la palabra y conversando acerca de temas culturales, patrimoniales y de ese carácter que tiene usted para abordar el tema turístico. Recordemos que Roberto estuvo mucho tiempo aquí en el museo, haciendo su labor, aportándole al municipio con su manera propia de abarcar la historia y la cultura de Jardín para entregarle a los turistas parte de esa realidad que vivimos. Roberto, cuéntenos cómo ha sido su experiencia después del museo haciendo sus guianzas turísticas en el municipio de Jardín. Bueno, entonces la verdad es que yo sigo en el museo, porque donde yo vaya, todo lo veo con cara de museo. Esa relación de sujetos y objetos, hombre William y don Martín y los oyentes que nos están hablando constantemente. Entonces, de ese diálogo que vamos teniendo directamente con las cosas y las personas, pues sacamos algunos aportes que le pueden servir a toda la comunidad o a uno en el aspecto individual. Es una experiencia que yo quiero que no pase, que no deje de vivirse, y que a pesar de que uno va teniendo unos saberes, llegue el momento en que lo sepa entregar al que viene. A Roberto lo podemos ver diariamente, pero sobre todo en ocasiones especiales, fines de semana, haciendo recorridos por estas calles, recorridos en los cuales interpreta el patrimonio y valoramos su conocimiento histórico, su profundo conocimiento histórico, su modo de comunicar, que es muy sensible y que de algún modo acerca al visitante a lo que es el alma del pueblo jardineño. Quisiera preguntarte, Roberto, Jardín ha sido declarado, ¿verdad?, es pueblo patrimonio de Colombia. ¿Qué significado tú le das a ese hecho? Obviamente sabemos que hay otros 17 pueblos que también son patrimonio, pero nosotros vivimos acá en esta Villa Encantada y tú día a día estás transmitiendo, estás comunicando
los significados de esta vivencia de un pueblo patrimonial. Hombre, don Martín y los oyentes, a mí me parece que todos los días hay que redefinirlo. Hay que darle mucho más sentido porque obviamente eso dice mucho de nuestro territorio. Y no solamente a nivel artístico, no solamente a nivel turístico, sino a nivel cultural. Me atrevo a pensar que hay que darle tanto significado que vale la pena que la administración y los que tienen al mando muchas decisiones tengan en cuenta un detalle que debe ponerse como eslogan: jardín en manos de la cultura. Es demasiado significante. Y hablar de cultura es hablar de gente, Roberto, y usted lo tiene muy claro, la manera de abordar sus contenidos y a los distintos grupos y visitantes que usted representa, porque a Roberto lo han venido buscando ya de manera constante. Tiene unos grupos constituidos que vienen de afuera cada tanto tiempo para que sea Roberto quien les dirija unas palabras en torno a lo que es vivir en jardín, a lo que es la cultura y la historia. Y en ese aspecto me parece esencial, Roberto, que usted nos cuente qué es lo esencial en el tema de las guianzas de turismo. Bueno, hombre, William, lo esencial es el otro. Y obviamente lo otro, porque el uno es complemento de lo uno, y así sucesivamente. Uno siempre piensa que al frente de uno está la persona más importante, y no estamos hablando aquí de género ni nada, sino que ahí ya estamos haciendo es un ejercicio de inclusión. Entonces es demasiado interesante el niño, es demasiadamente interesante el joven o la joven, es demasiadamente interesante la persona de mucha edad, porque esto es un conjunto en donde nosotros nos vamos transmitiendo la parte cultural y los saberes el uno a través del otro. Eso para mí es una forma de gustar el pueblo y darle un sentido de pertenencia a través de la unión de las historias de cada uno. Y en ese sentido de pertenencia es interesante porque hemos tenido la oportunidad de hurgar con Roberto cuáles son esos elementos de identidad de la comunidad jardineña, y nos hemos lanzado en procesos experimentales con el taburete, por ejemplo, el recorrido por lo que hemos llamado una especie de circuito cultural, caminando las calles, simplemente caminando las calles y descubriendo historias en cada uno de esos rincones. Y específicamente con el taburete hemos tenido unos descubrimientos interesantes, y de hecho invitamos a nuestras amigas y amigos a Radio Escucha a que en el canal de YouTube de Conversaciones con Martín Cruz Santos hay un video que grabamos precisamente haciendo un recorrido sobre el taburete, un recorrido muy experimental. Pero es que junto con Roberto hemos logrado convencernos de que el taburete es un elemento de la identidad del pueblo jardineño. ¿Cómo conceptualizas ese recorrido, ese lograr percatarnos de que un elemento tan cotidiano, tan presente en nuestra historia, nos define de algún modo, nos identifica, más allá quizá de otros símbolos culturales? Hombre, demasiado interesante, es que el taburete es un embajador aquí a nivel nacional e internacional, y me atrevo a pensar ahí y hacer una relación, es el valor real de los objetos. Por eso por ahí hay un aforismo que dice: los objetos son memorias que protegen a los seres del olvido. Muy cerca al taburete hay una persona, y es un taburete que tiene una cualidad, tiene oídos. El taburete de jardín tiene oídos y tiene ojos, y tiene unas maneras de expresarse. Por eso es interesante darle esa identidad a este municipio a través de ese objeto que ha vivido y convivido con la comunidad jardineña. Entonces tiene unos actores, cada puestecito del taburete tiene una historia, que la labor cultural, por eso vuelvo y digo, jardín en manos de la cultura,
es coger el taurete, manejarlo, sonarlo, a ver qué más nos quiere contar. Por eso es importante aunar esfuerzos para que entre todos podamos direccionar al municipio de Jardín en sus verdaderos valores. El turismo por hoy, como bien lo sabemos, arrasa, tiende a arrasar con todo a su paso. Y el llamado es a que podamos desarrollar mayor sensibilidad hacia nuestra propia idiosincrasia. Entre esas, dentro del fundamento cultural está el taurete. Y puede pasar desapercibido, pero hay que recordarle a la gente, el taurete, el uso que ha tenido en la plaza de Jardín es muy especial. La manera en que nos hemos ido relacionando con el taurete, porque se cargaban para ir a misa, ¿cierto? El taurete es símbolo, como bien lo dice Roberto, para conversar, sentarse para descansar, para observar en esa sala que es el Parque de Jardín. Y además, la importancia que tiene nuestra cultura es porque tiene la pintura de por medio. Pasó del rombo y de los dos colores con los que anteriormente se relacionaban los negocios del parque a ser decorado con motivos pueblerinos, tradicionales, con pinturas figurativas, que entre ellos está Cañaveral, Carlos Mario Cañaveral, como pintor, y en su momento lo fue Calonga. Roberto, ¿usted qué piensa de esa experiencia artística que ofrece para los visitantes y que los tauretes de Jardín estén pintados con esos motivos artísticos? Muy interesante, es que ahí es donde coge la forma de atractivo. Hombre, no quita nada de que la gente venga a este pueblo nada más a sentarse en taurete, porque quieren tener esa experiencia directa. Y si al taurete le sumamos un café al lado, entonces ya empieza una temática diferente, que inclusive uno hace esos ejercicios en la calle. ¿Qué hay detrás de un café? Entonces lo que nosotros estamos es uniendo, porque aquí hay como dos preguntas, ¿cierto? ¿Cómo ha influido esto en la parte cultural? Demasiado, porque hay una demostración artística y hay una demostración artesanal. Entonces aquí tenemos que mencionar a los actores o los hacedores del taurete. Valga la pena esa palabra, hacedores. Don Adán Gallegos, don Tato Flores y otros más. Entonces hay que darle ese valor agregado, ¿cierto? Como el taurete, siendo un atractivo, nos llama y nos convoca. Y vale la pena decir de que no solamente el turismo se convierte ahí en turismo, no, ya el turista cuando se sienta en un taurete se convierte en un viajero, porque aparece el diálogo y aparece otro tipo de ideas en donde nosotros aquí, hablando claramente, lo que queremos es darle un sentido totalmente diferente al turismo. Turismo es una prolongación de la vida. Interesante. Al principio decíamos y presentábamos a Roberto como intérprete cultural o intérprete del patrimonio cultural. Y es que William bien lo señalaba hace un momento. El turismo, que es una actividad cultural y económica importante, cuando se vuelve turismo de masificación o turistificación, como se ha acuñado el término, puede ser muy peligroso. Si no sabemos definir claramente cuáles son los objetivos, cuáles son las metas. Y pues no es lo mismo atraer a las personas para observar, para ver un atractivo turístico, que conducir o guiar a esas personas a través de un recorrido interpretado, que es lo que Roberto ha estado haciendo aquí. Es decir, ¿qué significado tiene un taburete? Alguien se puede sentar en ese asiento en el parque y simplemente pasar desapercibido. Claro. Pero esa interpretación del significado cultural va más allá de la mera actividad cultural recreativa. Y creo que es lo que Roberto ha estado haciendo y lo que con él hemos estado dialogando con mi esposa Claudia, que está por acá, recorrer el pueblo
recordando sus historias, rescatando sus memorias, es un trabajo eminentemente de memoria cultural y que a la vez puede utilizarse evidentemente cuando recibimos a los visitantes, pero ya con una mirada de turismo cultural, de recorrido con un significado, con un sentido, con un apego a lo que es ese espacio que el visitante llega, pero que allí hay una comunidad que ha construido una cultura. Claro, Martín. Yo le he escuchado a Roberto mencionar a Byung-Chul Han, un escritor alemán y japonés creo que es, con esa descendencia, y él habla, este escritor, de la pérdida de la narrativa. Recordemos, por lo que dice Martín, que la importancia que tienen los lugares, los objetos e incluso las personas es por la narrativa que le damos, ¿cierto? Los objetos en sí mismos no son nada, sino lo que determinamos que sean. Entonces, el hecho de que la gente simplemente disfrute el turismo como un pasatiempo, pero vacío, sin una narrativa, sin un contenido, es una gran pérdida. Que Roberto pueda optimizar sus guianzas con esos recursos como es la palabrería, porque Roberto teje un concepto, una idea en torno a la iglesia, en torno a un fundador, en torno a una fecha, y eso es muy importante, es muy necesario. En su desarrollo también hay una especie de crítica, hay un comentario que queda como al aire, que de pronto requiere que la gente que le esté escuchando en su momento le entregue más para poder entender, y eso es muy necesario. Cuando se le entrega todo el turismo, tenga el tamal, vaya allí, vaya allá, tómese la foto aquí, ahí no estamos haciendo nada. Pero cuando dejamos abierta la posibilidad a conversar, a escuchar al otro, ahí es donde se hace la tarea de direccionar desde la narrativa, desde las ideas, desde el contarnos qué hay, qué representa, en este caso, por ejemplo, el taburete en el municipio de Jardín. Roberto, quisiera preguntarte, en tu dedicación a la historia y a la cultura jardineña, evidentemente hay muchas anécdotas, hay muchos personajes de los cuales tú nos has hablado, de los cuales la gente te pregunta. ¿Cuál dirías tú o cuáles son esos elementos que tú buscas enfatizar más con tus grupos? Los cuales tú dices, aunque no pueda llevar a cabo X o Y otras cosas, este elemento debe estar presente en mi compartir con ese grupo. Bueno, lo más interesante para mí, primero que todo, es unir la parte cultural con la parte natural. Cuando nosotros logramos enfatizar esos dos términos, entonces aparece una persona reflexiva, una persona que ya no quiere venir solamente a correr, sino a caminar. Desaparece el turista de la vida rápida y aparece el viajero de la vida lenta, reflexivo. Por eso uno le interesa es que vaya viendo ese intercambio de ideas, y a través de ese intercambio de ideas se cree un equilibrio en donde la persona que diga, hombre, vine, pero tengo que volver, y no terminamos en conclusiones, porque a mí me parece que cuando uno termina en conclusiones o entra en definiciones, entonces queda limitada la situación. A mí me gusta dejarla en construcciones, quiere decir que todo esto va a seguir. Entonces, a mí me parece que cualquier elemento es una buena puerta para uno entrar, a ayudarle al otro o a complementarse con el otro. Agregaría, para no irme muy largo, de que en este momento me preocupo mucho en los recorridos por un tema que he titulado ¿qué palabra falta? ¿Qué palabra sobra? Porque una buena palabra en un recorrido puede que le ayude al otro a vivir y no a tomar una mala determinación. O si falta la palabra, también puede pasar lo mismo. Excelente, Roberto. Es muy grato escucharle esas palabras, esa perspectiva de ir más despacio es esencial. Roberto es muy experimental. Yo le he escuchado varias veces contándome sobre sus experiencias como guía,
en los cuales al público le dice, y aquí no voy a decir nada, solo escuchen, y no se habla nada, y es el llamado como a paren ahí, contemplen, miren la montaña, o miren el parque, o miren esta casa, pero es más que suficiente con estar ahí, ¿cierto? Con detener el tiempo, y esa manera es muy auténtica, es casi que una enseñanza para todos los demás, y el llamado a detenernos, a ir con calma, ¿cierto? Que muchas veces la gente quiere venir aquí a Jardín y es voy allí, voy allá, hago fila para desayunar. Hombre, Jardín está también para compartir con personas como Roberto y detenerse un minuto a contemplar. Ciertamente, yo diría que es una especie de proceso de introspección. Cuando Roberto dice que no, es preferible no concluir del todo, es que la experiencia cultural, es inconclusa. O sea, en la medida en que vamos desarrollándonos, vamos construyendo. O sea, la cultura no es un objeto estático. Y de hecho, el proceso implica ese detenerse, ese reflexionar, ahondar, no ir demasiado a prisa porque nos podemos estar perdiendo de lo esencial. Claro, sí, me hace pensar una idea y ahí me perdonan, la digo y me tengo que retirar porque debo ir a Verdún con el escritor Javier Echeverri Restrepo y su hermana, que también es escritora, y el editor que le está reeditando la obra, porque vamos a estar en Verdún realizando la actividad que les conté. Pero reafirmando eso, Martín, es como el tema de la verdad. No somos, ni la cultura ni la vida es absoluta. Claro. Y la necesidad del silencio para desarrollarnos de una manera consciente y atenta, que nos permita integrarnos y relacionarnos de la mejor manera, es esencial. La verdad nunca se va a descubrir, se descubre cuando uno sabe que nunca la va a poder encontrar, ¿cierto? Y eso hace que la vida sea un flujo constante de ires y venires, y de una comprensión que puede generar mayor cercanía entre unos y otros, como bien lo expresa Roberto. La necesidad es esa, la persona, ¿cierto? La manera en que nos integramos, que recibe, en el caso de Roberto, recibe a los grupos, cómo aborda los temas con ellos, eso es primordial. Entonces yo me retiro, pero ustedes siguen ahí en el programa. Muchas gracias a todos, a Roberto, a Martín, y gracias a Edilson y a Claudia, que en este preciso momento nos colabora muy fielmente con las grabaciones del programa. Entonces, en una próxima ocasión nos volveremos a ver. Nos veremos a las 4:30, por allá A las en la 4:30. casa museo. Así es. Sí. Roberto, para ir redondeando nuestra conversación, que pudiéramos continuarla porque siempre estamos conversando. Hace un momento tú decías que en los recorridos siempre te preocupas por preguntarte qué falta, ¿no? Y quisiera escuchar de ti en términos del turismo cultural que se construye en Jardín. ¿Qué nos falta? ¿Qué tú dirías que debemos empeñarnos en trabajarlo para que realmente la experiencia cultural, la experiencia de interpretación del patrimonio que reciben nuestros visitantes sea la más adecuada? Bueno, pues desafortunadamente ya se nos fue William, pero afortunadamente todo esto queda grabado. Hombre, a mí siempre me ha preocupado mucho la parte artística, y Jardín tiene una cantera de artistas. Sí. Entonces, pero demasiadamente interesantes, por eso largué el proyecto de que Jardín en manos de la cultura. Lo que nos falta es coger todos estos artistas que tenemos y ampliar el museo del pueblo. Cada artista jardineño, inclusive uno vaya hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, tiene un representante. Entonces yo sueño con que cada representante, en el caso, digamos, de Pedro Agudelo Rendón, en el barrio La Misericordia, entonces haga una muestra artística, y eso nos va a dar más vida cultural. Es mi sueño, ¿cierto?, de que las manos de cada uno y las mentalidades de cada uno
nos genere mucha más visión de lo que es la Villa Encantada. Inclusive yo diría que es como una manera de irle dando forma a la obra, ¿cierto? La unión de todas las manos, la unión de todas las mentalidades, eso es lo que hace falta. Suscribimos tus palabras, Roberto, y creo que en esa gestión cultural debemos todos colaborar. Es sumamente importante lo que acabas de plantear y queremos agradecerte definitivamente que nos hayas concedido este espacio, ¿verdad? De un rato en esta mañana. Con Roberto nos pasamos casi a diario conversando sobre estas preocupaciones culturales, pero qué bueno que a través de Ondas de Jardín otras personas participen de estas conversaciones. Así que gracias, Roberto. No, muchas gracias a ustedes y bueno, tengo que terminar con las palabras que no pude decir mientras de pronto ustedes me hablaban. La historia, todo este mundo de cosas no es mío solamente. Cada uno pone un poquito. Hago el ejercicio del tomatodo, tiro el trompito y cae en una palabra que dice todos ponen. Muchas gracias. Bien, gracias a ti. Queremos avisar que vienen varios programas consecutivos con la participación de mujeres jardineñas en la cultura, y es que si vamos a ver en estos programas que hemos llevado a cabo ha sido participación masculina, pero ya pronto, igualmente por aquí estábamos hablando con nuestro locutor Edison Cardona Sepúlveda. Es la voz que escuchamos todos los días, pero también quisiéramos en una de nuestros programas escuchar su trasfondo cultural e histórico, así que eso lo tenemos ya en planes. Por ahora nos vamos despidiendo, llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos al locutor de Ondas de Jardín, la radio de la Villa Encantada, Edison Cardona Sepúlveda, por su apoyo técnico radial, y a Claudia Cárdenas por la grabación de video. Gracias a ustedes, nuestro público Radio Escucha. Sintonícenos el próximo viernes a la misma hora y síganos en las redes sociales para que recorramos juntos los tramos de nuestra ruta cultural. Hasta luego.